de este congreso. Es para mí un honor presentarles al siguiente grupo de 5 médicos talentosos que se encargarán de exponernos varios casos clínicos, y el primero tratándose de una de las áreas cada vez más dinámicas en la nefrología, que es enfermedades glomerulares. Les presento al doctor Miguel Medina Pérez, egresado de este centro en el 2002. A petición de él, pues reconocerle que el cargo que ostenta aquí con nosotros es ser médico nefrólogo, pero sobre todo amigo de nosotros. Y además lo estará acompañando la doctora Claudia Alejandra Mendoza Serpa, egresada de este centro, de Centro Médico Nacional de Occidente en 2015, de la especialidad de anatomopatología con alta especialidad en nefropatología en el Hospital General de México. Entonces damos la bienvenida a estos dos grandes doctores. Bueno, buenas tardes. La verdad es que a mí me da mucho gusto porque es algo que se había planeado desde hace muchos años. Todas las caras que veo aquí, prácticamente todas, son conocidas. Y si hay algo que reclamar es el momento, porque me voy a... Les voy a poner un caso que pues son de los que habitualmente vemos en el hospital, y bueno, todos ustedes obviamente los han vivido. Es un paciente con deterioro de la función renal y aparente presencia de glomerulopatía. Es un hombre joven de 20 años de edad. A él lo enviaron de su Hospital General de Zona. Nos lo mandaron por estos datos o con estos datos: edema, proteinuria en rangos nefróticos, microhematuria y deterioro de la función renal. El diagnóstico con el cual no lo envían es con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, a descartar una nefropatía lúpica versus una vasculitis asociada a ANCAS. Él, pues dentro de su ficha de identificación, hombre joven, soltero, trabajador y estudiante a la vez. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares, la verdad es que su papá con diabetes mellitus, hipertensión y bueno, pues el caldo de cultivo para la enfermedad renal crónica secundaria. Aparentemente todos sus demás familiares estaban sanos. Una persona que se portaba bien, o sea, la verdad es que no hay ningún antecedente importante que comentar. Una dosis para COVID-19 hace 3 años, y la verdad es que no había algo más que nos pudiera aportar. Esta es la evolución del padecimiento actual. Él nota que el 14 de noviembre del 2024 presenta edema escrotal. No le toma mucha importancia y decide continuar con sus actividades. De hecho, él me menciona que estaba en su área de trabajo y pues no le dio tanta importancia. Para el día 15 de noviembre presenta un edema ya significativo de extremidades, y él refería que ya lo notó hasta el abdomen. Por lo tanto, decide acudir a su Hospital General de Zona, donde lo evalúan y solamente deciden iniciar terapia con diurético y lo envían a su unidad de medicina familiar. Él refiere persistir con el edema y acude a su unidad de medicina familiar, además porque se le agregó diarrea y no se sentía bien. Entonces menciona que en la unidad de medicina familiar pues le refieren continuar con el diurético. Al no haber una mejoría, pues al día 22 de noviembre del año pasado decide acudir nuevamente a su Hospital General de Zona. Deciden ingresarlo ese mismo día al servicio de nefrología y bueno, el día 26 hace la determinación de proteinuria en rangos nefróticos, elevación de azuados y una hematuria microscópica, así lo mencionan en la nota de envío. Para el día 26, pues obviamente por los niveles de azuados deciden iniciar terapia dialítica, le colocan su catéter, menciona que tenía hasta 600 miligramos de urea en ese momento. Para el día 27 de noviembre y ante la evolución del paciente, deciden iniciar bolos de metilprednisolona, 1 gramo IV cada 24 horas. En su hospital le aplican 2 dosis. Y el día 29 de noviembre deciden enviarlo a nuestra unidad. En el hospital es evaluado en urgencias en la guardia de la noche, y bueno, al paciente lo refieren que presenta ya nasarca, a pesar de que se estaba hemodializando en su unidad, con derrame pleural bilateral, datos de congestión pulmonar, pero bueno, que no requería mayor terapia de oxígeno suplementario.
Entonces en la guardia deciden ingresarlo con un síndrome nefrótico, lesión renal aguda y una glomerulonefritis probablemente de tipo rápidamente progresivo. Entonces ellos deciden iniciar el protocolo de estudio y bueno, continúan el tratamiento, deciden aplicarle la tercera dosis de metilprednisolona. Esta es la evolución de la hemoglobina. Aquí por cuestiones del Pasteur de nuestra unidad, pues la hemoglobina más antigua es la de su lado derecho. Y bueno, él se egresa con una hemoglobina de 6.6, se fue anémico a su casa el paciente. Con respecto a la urea, él, a pesar de que estaba hemodializando, tenía una urea de 217 miligramos al llegar a urgencias del hospital y se fue a casa con 108 miligramos por decilitro. Con respecto a la creatinina, pues también llegó con 4 miligramos y se fue a su casa con 2.4 miligramos. Y la determinación de proteinuria que le hicimos en 24 horas en el hospital, pues era arriba de 5 gramos, o sea, estaba en rangos nefróticos. Y obviamente la depresión de albúmina era muy significativa. De hecho, llegó al hospital con 1.5 gramos por decilitro de albúmina y bueno, en una segunda determinación fue 1.8. Se le solicita un ultrasonido renal con Doppler. La verdad es que no hubo ningún hallazgo importante. Con un tamaño renal normal, no había asimetría renal, no había presencia de ectasia en ninguna de las unidades renales. Ese es el reporte de ultrasonido. La verdad es que no hay nada de relevancia que comentar, un ultrasonido normal. Dentro de sus exámenes de laboratorio, pues nosotros logramos apenas tomar 2 determinaciones de examen general de orina donde persistía con la presencia de microhematuria y con leucocituria. Con la determinación del examen general de orina, a la par se le pidió un cultivo de orina, el cual fue negativo porque en algún momento se sospechó que tuviera un proceso infeccioso urinario, aunque la verdad es que no había tantos datos. Ahora sí les voy a pedir que saquen su teléfono y si pueden escanear el código QR que va a aparecer en pantalla, si me hacen ustedes favor, y que estén conectados con sus datos. A ver si se alcanza a ver el código QR. Híjole, creo que no va a ser factible. A ver. Y la pregunta es, con respecto al presente caso clínico, ¿qué estudio de laboratorio consideraría que apoyaría su sospecha clínica? Y ahí están las opciones. Espero que sí lo puedan contestar. Porque esto, bueno, finalmente nos va a dar cierta luz sobre la posible etiología que el paciente va a tener con respecto a su evolución. Va ganando el complemento, le sigue, bueno, los ANCAs van repuntando, los ANAS no se quedan atrás, bueno. Perfil viral para hepatitis B y C. Bueno, por cuestiones de tiempo, doctor Jair, pues le vamos a dar el triunfo al complemento. Muy bien. Y les vamos a mostrar el complemento. El complemento que nos reportaron, la verdad es que era un nivel de complemento normal. Si acaso levemente disminuido el C3, pero bueno, no era en forma significativa. Bueno, ya les solté el ANCA, pues ya lo vieron, el ANAS estaban discretamente positivos. Voy a volver a poner otra votación. Ya vieron los ANAS, ya vieron el complemento y nuevamente nos iremos a la actividad. Bueno, con lo que tenemos hasta este momento, ¿qué otro estudio le pediría al paciente? Le podemos poner aquí, mira, lo vamos a pasar por aquí. Sí, aquí, mira, a la tercera, de hecho. Ahí está. Entonces, con lo que tenemos hasta este momento, ¿qué otro estudio? Obviamente nos iremos decantando para los siguientes estudios. Puede votar, ¿eh? Bueno, ganaron los ANCAS. Adelante, doctor. Muy bien, pues los ANCAS en ese momento por inmunofluorescencia nos dio un P-ANCA positivo 2 cruces y C-ANCA negativo. Regresamos. Y bueno, la última pregunta, se me hace que sí es la última pregunta, también para que voten o pongan sus... Okay. Bueno, con lo que tenemos hasta el momento,
¿Qué otro estudio le pedirían ustedes al paciente? Ya tenemos niveles de complemento, ANCAS, bueno, perfil viral, perfecto. ¿Pasamos ese? Vamos al 7. Bueno, efectivamente, pero ¿qué creen en el reporte del perfil viral y hepatitis? Obviamente también iba encaminado a la hemodiálisis. Y bueno, el paciente salió no reactivo para hepatitis B y C. ¿Y qué creen? Al reciente se olvidó hacer la hoja de consentimiento del paciente, entonces no nos reportaba en ese momento el VIH, ¿sale? Entonces, bueno, lo siento. Posiblemente salió negativo el reporte, ¿no? Muy bien. Entonces, la siguiente actividad, que es la última. Bueno, ahora sí, con lo que tenemos, quizás no sea mucho, quizás sí sea mucho, me gustaría que emitieran su respuesta. Y la pregunta es, con toda la información que tenemos hasta este momento, ¿cuál es su diagnóstico, su probable diagnóstico? ¿Pueden escribirlo? ¿Sí se puede o no se puede? Membranosa, ahí está la primera respuesta. Anímense. Sí se puede porque ya lo pusieron, entonces. Una vasculitis asociada a ANCAS. Van 2. Creo que seguimos con lo mismo. Creo que va a ganar la vasculitis asociada a ANCAS. Ahí va ganando. Va ganando. Va ganando. Muy bien. Bueno, por cuestiones de tiempo creo que ahí lo vamos a dejar. Parece que la vasculitis asociada a ANCAS es la que va ganando. La siguiente, doctor. Bueno, la voy a pasar yo, espero no equivocarme. Ahí está. Entonces, con todo lo que nosotros teníamos hasta ese momento, pues esta fue la evolución del paciente. Llegó con nosotros el día 29, nosotros decidimos continuar con el esteroide, obviamente, seguramente pensamos lo mismo que ustedes, y bueno, el día 30 le pusimos su tercer dosis de metilprednisolona. Para el día 1 de diciembre de este año, del 24, empezó con esteroide vía oral, en algún momento con esquemas de reducción. Se decidió inicio de ciclofosfamida 800 miligramos IV, se calculó más o menos como a 12.5 miligramos de peso ideal. La primera dosis del 4 de diciembre, propiamente por abasto, entonces no la surtieron hasta esta fecha. Para el día 13 las condiciones del paciente mejoraron y se decidió hacerle una biopsia renal. Para el día 4 ahí está mal, perdón, yo me equivoqué, es el 17 de diciembre, se le dio una segunda dosis de ciclofosfamida. Y el día 18 de diciembre se decide enviar de alta a su domicilio. Y bueno, pues el resultado de la biopsia renal ahí en la fotografía. Ahora sí, la doctora Claudia Mendoza nos dará su punto de vista histológico. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, entonces una vez que se decidió tomar la biopsia, ya con los datos clínicos y de laboratorio con los que contamos, como nefropatólogos debemos partir de un síndrome clínico para poder, de un universo de posibilidades diagnósticas, irnos dirigiendo a las menos posibles. Entonces, en nuestro abordaje diagnóstico, nosotros tenemos con estos datos clínicos y de laboratorio, pues que descartar causas glomerulares, causas vasculares, causas obstructivas, tubulointersticiales y tubulares, ya sea como una necrosis tubular aguda. Ya con algunos de los datos que se mencionaron, pues se descartan algunas de ellas. Con esto, pues partimos para la valoración de nuestra muestra. Entonces, a nuestro servicio recibimos como producto de biopsia por punción 2 cilindros de parénquima renal, en donde identificamos 22 glomérulos. Gracias, doctor.
22 glomérulos. Desde la panorámica podemos observar que en su mayoría el tejido pues no presenta alteraciones significativas, al menos con la presencia de algún infiltrado inflamatorio en el intersticio. Incluso podemos ver desde este aumento algunos de los glomérulos que no presentan alteraciones que llamen la atención desde este campo. En donde no vemos hiperlobulación o algo que nos haga pensar desde ahora que hay algo alterado a nivel glomerular. Solamente observamos en algunos focos que en nuestra tinción de Paz hay algunas áreas donde ese patrón de espalda con espalda que buscaríamos o esperaríamos en los túbulos no se encuentra. No se identificaron lesiones esclerosantes. Muy bien, a mayor aumento podemos ver en una tinción de Paz. Ustedes observarán aquí uno de los glomérulos en donde podemos observar, como ya hemos comentado muchas veces, en el estudio sistemático de la biopsia renal, pues tratar de valorarla de la misma forma para que no se nos pasen datos. Podemos ver que las luces de nuestros capilares son permeables, no tenemos lesiones hipercelulares que ocupen a estas luces. Vemos que nuestras membranas basales tienen un aspecto blando, no vemos alteraciones en ellas, el mesangio de igual forma se encuentra de características normales. Podemos ver algunos podocitos ligeramente incrementados de tamaño en donde ya forman algunas discretas sinequias tempranas con la cápsula de Bowman. Aún así, aunque en esta microfotografía el objetivo no son los túbulos, pueden ustedes observar que ya algunos túbulos, sobre todo estos que se encuentran cercanos al glomérulo, presentan cierto borramiento del borde en cepillo. El borde en cepillo, como ustedes bien recordarán, es un Paz positivo. Entonces podemos ver que hay unas zonas en las que ya se pierde esto y además podemos ver este citoplasma con algunas vacuolas. Con la tinción de plata vemos que efectivamente estas membranas basales no presentan defectos de llenado, no presentan dobles contornos, no presentan espículas, por lo que pues vemos que incluso también la matriz de nuestro mesangio no está incrementada. En la tinción de tricrómico de Masson, pues ya habíamos comentado, no se identificaron lesiones esclerosantes, ni globales o segmentarias. Además, no observamos depósitos fusinofílicos subepiteliales, intramembranosos, subendoteliales, intraluminales o mesangiales, que esto nos pueda sugerir desde la microscopía de luz que hay algún proceso por complejos inmunes. Y bueno, pues algunos de los glomérulos, como este, tenían discretos cambios por hipoperfusión, donde se percibe discretamente el ovillo glomerular algo retraído con un pseudo incremento muy discreto del espacio urinario. Y pues igual podemos seguir viendo aquí algunos epitelios tubulares que se encuentran algo lesionados. En el caso, ya hablando del túbulo intersticio, podemos ver cómo el túbulo en la gran mayoría de la biopsia se percibía todavía esa configuración en espalda con espalda, discretamente la vacuolización. Pero en algunos focos ya veíamos la denudación de este epitelio, cómo se desprendía hacia las luces tubulares, permitiendo ver membranas basales desnudas, algunos núcleos ya desnudos y con
presencia de pequeñas microcalcificaciones distróficas. Esto pues es frecuente observarlo en los lugares en donde hay lesión tubular o muerte del epitelio. Y focalmente encontrábamos la presencia de algunos cilindros de proteínas, proteicos, en algunos túbulos incluso que ya presentaban ruptura. La vasculatura, pues en general se encontraba de características histológicas convencionales. Vemos que no presenta engrosamiento o fibrosis de la íntima, ni un engrosamiento significativo de las paredes o de la capa muscular. Entonces, con ya la información clínica que ustedes tienen, sabiendo que es una muestra de buena cantidad de glomérulos, 22 glomérulos, no vimos lesiones esclerosantes, los glomérulos se encontraban prácticamente de características normales en la luz. De nuestros patrones de lesión glomerular que ya conocemos, pues podemos descartar aquellos patrones proliferativos. Háblese de proliferativo endocapilar, proliferativo mesangial, proliferativo extracapilar. Las membranas basales no les veíamos alteraciones, entonces no podemos descartar un patrón membranoso, un patrón membrano proliferativo, mesangiocapilar. No veíamos lesiones esclerosantes, podemos hasta este momento decir que no había un patrón focal y segmentario, y pues ya mucho menos pues otros patrones como un nodular, ¿verdad? Entonces de todos estos pues consideraríamos que tenemos un patrón de alteraciones mínimas. Y ya refiriéndonos al túbulo intersticio, de los patrones de lesión túbulo intersticial, recordemos que hay con presencia de algún infiltrado inflamatorio, y estos se pueden diferenciar del tipo de celularidad que presenten, pero en este caso no había tubulitis, no había infiltrado inflamatorio en el intersticio. Sin embargo, en el epitelio sí presentaba lesión. Presentaba vacuolización, borramiento de borde en cepillo, desprendimiento, membranas basales desnudas, núcleos desnudos, que nos habla de un patrón de lesión tubular aguda. Muy bien, entonces con esto, pues al momento de realizar o solicitar el estudio de la inmunofluorescencia directa, pues nosotros no estamos esperando con esto la positividad de alguno de los inmunorreactivos. Y efectivamente, los inmunorreactivos todos fueron negativos, IgG, IgA, IgM, C1, QC3, todos negativos. Ahora, recordemos pues que en un caso institucional como este, aunque idealmente las biopsias renales se deben estudiar con microscopía electrónica, pues aquí en la institución no teníamos a ese momento un microscopio electrónico disponible para poderlo realizar. En el caso de que se realicen, pues solamente se realizan de algunos pacientes en donde están dispuestos a pagar el estudio. Este no fue el caso. En la actualidad ya tenemos un microscopio electrónico que todavía no empezamos a utilizar, pero ya está y es funcional y nuevo. Entonces, posteriormente, pues ya pudiéramos utilizarlo para estos casos. Es una muestra que tenía 5 glomérulos y todos con negativos para esto. Entonces, con esto, nuestro diagnóstico sería el de que sugeríamos una podocitopatía sin esclerosis, con una lesión tubular aguda focal con microcalcificaciones. Y ya se hacía un comentario en el cual pues sabemos nosotros que en este espectro de las podocitopatías sin esclerosis, en un extremo tenemos a la enfermedad de cambios mínimos y por otro a la focalis segmentaria. En este caso de la focalis segmentaria es posible no encontrar lesiones esclerosantes, ya sea porque estamos ante una enfermedad muy en estadios iniciales o por cuestiones de muestreo. Sin embargo, hay algunos otros datos que nos pueden ayudar a sospechar de una focalis segmentaria, como sería cambios adaptativos a nivel glomerular o incluso fibrosis de cierto grado en el intersticio, cosa que no se encontró en este.
Entonces, una sugerencia podía ser una enfermedad de cambios mínimos. Aunque ya sabemos que para este pues requerimos una microscopía electrónica, pero bueno, son con las herramientas que podemos trabajar. Entonces, pues ya el comentario que hago al respecto viene siendo sobre la lesión renal, o más bien la lesión del epitelio tubular proximal, que suele asociarse a los casos de enfermedad de cambios mínimos. Aquí les presento un artículo en el cual se hizo un estudio retrospectivo en un hospital universitario de Tokio, en el cual de una base de datos se tomaron los datos de 37 pacientes. De ahí se vieron las biopsias renales que se les hicieron a estos pacientes y también se accedió a la información del laboratorio clínico que ellos presentaban. Estos pacientes tenían como particularidad que, pues, previo a la biopsia se les había dado el tratamiento de esteroides. Y estos pacientes se dividieron en grupos que presentaron datos histológicos de lesión renal, o sea, de necrosis tubular, y los otros que no lo presentaron. Y además, pues algunos sí presentaron la lesión renal de forma clínica. En este caso, prácticamente o básicamente lo que en este estudio se buscaba es ver la relación que tiene en el inmunomarcaje de las biopsias renales de estos pacientes con un marcador de inmunoperoxidasa, que es la vimentina. La vimentina es un marcador mesenquimal. Entonces, normalmente la vimentina a nivel renal en un paciente normal que no tiene alteraciones sale positiva en el mesangio y en los vasos sanguíneos solamente. Pero en estos pacientes con lesión tubular se vio que presentaban positividad con patrón membranoso y citoplasmático, me refiero al túbulo, y sobre todo en las partes que eran alrededor de los glomérulos, que normalmente son esos segmentos de la nefrona, que son los túbulos contorneados, que suelen verse propensos a lesiones de este tipo. Además que se marcaron también con un marcador de proliferación celular, que es el Ki67. Entonces ellos ya lo que buscaron era la relación de estos niveles de laboratorio clínico con lo que se encontró en la biopsia. Entonces, pues aquí se vieron los porcentajes de áreas tubulares que eran vimentina positivas, y en los pacientes con lesión renal aguda vieron que hubo una correlación positiva con la creatinina sérica, con la creatinina sérica, con la mioglobina y con la glucosamidasa urinaria, que se utilizaron como marcadores de lesión renal de forma de laboratorio clínico contra la vimentina. Mientras que en los pacientes sin lesión renal vieron que había una correlación positiva de este marcador e inversamente con la albúmina sérica en el grupo sin lesión renal. Entonces, pues aquí ustedes pueden ver una imagen de esto en donde los glomérulos, que ya habíamos dicho que la vimentina es positiva a nivel mesangial y vascular, estos pacientes que presentaban lesión tubular presentaban positividad para vimentina. Hubieron dos casos que a nivel histológico no presentaban necrosis tubular, pero sí presentaban positividad para vimentina. Y ellos recabaron la información, pudieron identificar que posterior a la biopsia, 2 semanas después, el paciente desarrolla lesión renal, por lo que, aunque, bueno, los cambios que se observaron aquí histológicos, pues son los que ya mencionamos: el desprendimiento del epitelio, la simplificación del túbulo, que es lo que nos habla de que ha habido lesión, cilindros proteicos, ahí se duplicó, que son básicamente las alteraciones que ya les comenté. Entonces, pues aquí prácticamente lo que se concluye es que hay una correlación con las áreas vimentina positivas
con los pacientes que presentaban lesión tubular y que tenían lesión renal aguda. Y aunque este estudio dentro de sus limitantes tenía que era muy poquita su población, eran 35, 37 casos, y que solamente eran en un centro, al menos se pudo corroborar que había una correlación muy significativa de los casos que presentaron esta positividad de este marcador a nivel histológico con los pacientes que presentaban lesión renal. Bueno, exactamente así me quedé yo. Ahí. Rápidamente voy a pasar a estas diapositivas. Si alguien se preguntaba qué había pasado con los antidenia, que en algún momento se pidieron a la par que los ONU, pues salieron negativos o normales. Se les pidió la especificidad o la prueba de ELISA, anti-MPO y anti-PR3, los cuales salieron negativos. Y bueno, rápidamente les hablaré sobre la enfermedad de cambios mínimos asociada a lesión renal aguda. Es una entidad rara en apariencia. Se ha establecido que más o menos se presenta entre el 10 y el 15% de los pacientes con enfermedad, con síndrome nefrótico. Y bueno, pues generalmente no lo pensamos. De hecho, dentro de los diagnósticos que ustedes pusieron, creo que no consideraban la presencia de una enfermedad de cambios mínimos, propiamente la presencia de adultos. Esta entidad es poco estudiada en los adultos. Y propiamente sabemos que la piedra angular, igual que los niños, son los esteroides, con una buena respuesta al uso de estos medicamentos. El problema es que como no ha sido estudiada en adultos, en los niños parece que tenemos más conocimiento de esta enfermedad de cambios mínimos, pero en los adultos tenemos estas características. No sabemos realmente todo el abanico de presentaciones que pueda llegar a tener. Sabemos que tiene respuesta a esteroides, pero no sabemos cómo se van a comportar a largo plazo, recaídas, evolución hacia focal segmentaria, el riesgo de lesión renal aguda y los resultados obviamente a largo plazo. La enfermedad de cambios mínimos en adultos tiene una serie de sintomatología típica, por lo tanto a veces no la logramos reconocer. Esta ha sido desde hace aproximadamente más de 50 años documentada la enfermedad de cambios mínimos asociada a lesión renal aguda, y pues las bases fisiopatológicas no están muy bien conocidas. Les quiero presentar esta revisión que hicieron en este artículo del 2017-18, en la cual quiero que fijen su atención en el número total de pacientes. Son 6 estudios, la revisión que se hizo, en donde se lograron recabar 656 pacientes con enfermedad de cambios mínimos, obviamente con presentación en la etapa adulta. Si se fijan, más o menos los pacientes que tuvieron lesión renal aguda asociada a enfermedad de cambios mínimos fue más o menos entre el 20 y el 30%. Y aquí, como siempre, pues somos unos sufridos los hombres, y bueno, al género que mayormente afectaba pues es a los hombres. Y la edad es un poquito más tardía, más o menos de entre 40 y 50 años, pero predominando más allá de los 50 años. Los pacientes o tenían el antecedente de hipertensión o se presentaban con hipertensión, y las proteinurias pues obviamente eran masivas, como en el caso que se acaba de presentar. Otro de los datos característicos es que la albúmina era muy baja, de hecho alrededor de menos de 2 gramos, que era muy similar a la albúmina que presentaba nuestro paciente. Y el tiempo de recuperación más o menos era alrededor de 4, máximo 16 semanas. El problema con todo esto es que los pacientes que tienen enfermedad de cambios mínimos con asociación de lesión renal aguda, pues la verdad es que cuando recuperan sí quedan con algún grado de deterioro de la función renal, comparado con aquellos adultos que tuvieron enfermedad de cambios mínimos sin lesión renal aguda. La incidencia de lesión renal aguda, enfermedad de cambios mínimos de los pacientes que van a requerir terapia de sustitución de la función renal, más o menos está alrededor del 25%. Las características de la lesión renal aguda en enfermedad de cambios mínimos en adultos es que se presenta en una forma no oligúrica, no en todos los casos es reversible, y la recuperación de la función renal es bien característico que se asocia mucho con la respuesta que se tiene a esteroides. Prácticamente coinciden respuesta a esteroides y la mejoría de la función renal aguda. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que generalmente se mencionan? Pues el edema intersticial a nivel obviamente renal, y la lesión tubular isquémica, que es muy característico en este grupo de pacientes.
Aquí casi no se ve la tabla, pero quiero que fijen su atención específicamente en las características tubulares que se presentan en este contexto: enfermedad de cambios mínimos, lesión renal aguda y presencia en la etapa adulta. Lesión tubular aguda, inflamación intersticial en parches, edema intersticial, atrofia tubular y fibrosis intersticial y arteriolesclerosis, que son datos muy característicos de esta entidad. Y bueno, parece que todos estos factores son los que están implicados, factores de agregación de sustancias inflamatorias, propiamente sustancias vasoconstrictoras y sustancias que van a favorecer la apoptosis. O sea, todo esto en conjunto favorece la lesión renal aguda. Este es un estudio, la verdad es que muy significativo. Ellos lo que hicieron fue, algunas células tubulares renales las dejaron sin albúmina sérica de bovino, y a otras les pusieron alrededor de 40 miligramos por mililitro de esta misma albúmina de suero bovino, y lo compararon con el tiempo y midieron marcadores de estrés del retículo endoplásmico, y se vio que este era tiempo dependiente. Las que fueron propiamente sometidas a la aplicación de albúmina del suero bovino, pues expresaban más estas dos proteínas que finalmente nos hablaban de estrés del retículo endoplásmico de las células tubulares proximales. Y bueno, ¿qué sucedía con los controles? Pues es evidente que la expresión era mucho mayor en las células tubulares que eran propiamente sometidas a esto. Y bueno, ¿qué hicieron ellos? Pues bueno, vamos a ver cómo se expresan a nivel histológico. Y se vio que estas proteínas no se expresaban cuando no se aplicaba el suero, y bueno, cuando se aplicaba el suero, pues obviamente era una expresión del estrés retículo endoplásmico. Y estas tinciones son propiamente para la estimación de la apoptosis, o para la revisión de la apoptosis, estas dos tinciones, y obviamente estas células tubulares fueron sometidas propiamente al suero de bovino, albúmina de suero de bovino, y está presente. Entonces parece que sí estimula la apoptosis. Y bueno, ¿qué factores inductores? Y creo que todo esto nosotros lo utilizamos frecuentemente en los pacientes que tienen lesión renal aguda. A este mismo paciente, furosemide, algunos fármacos nefrotóxicos, en algunas ocasiones los pacientes utilizan medicina alternativa, a veces se tienen que utilizar estudios con medio de contraste. Entonces es todo un cóctel de situaciones que pueden favorecer la inducción, además de la misma proteinuria, pues para que se presente la lesión renal aguda. Y estos son los mecanismos que se hipotetizan. Esta es la presentación en los niños. Generalmente solamente lo asociado a la afectación de los podocitos, y esto puede favorecer la presencia de lesión renal aguda en este grupo etario. Pero en los adultos, sobre todo en los mayores de 50 años, propiamente seguramente ya tenemos algún grado de aterosclerosis, lo que favorece que haya menor perfusión a nivel del tejido renal, y obviamente en el contexto de una enfermedad de cambios mínimos con una proteinuria masiva, pues va a favorecer que haya mayor riesgo de lesión renal aguda, y además la producción de endotelina, que favorece la vasoconstricción, y esto pues finalmente va a aumentar la isquemia a nivel del tejido renal. Y bueno, si además llega el nefrólogo y le empieza a poner furosemide y ECA-SARA2 y bueno, todo lo demás, pues favorecemos que la lesión renal aguda se precipite. Y bueno, aquí el objetivo es tener una detección temprana de esta entidad. Cada vez, digo aquí los residentes que están ahorita conmigo, finalmente hemos visto una serie de pacientes con enfermedad de cambios mínimos y que se presentan con un contexto de lesión renal aguda, y muchos de ellos han recuperado la función renal, obviamente asociado al uso de esteroides. Y bueno, solamente si alguien tenía la inquietud qué pasó con este paciente, aquí están los últimos resultados del mes de febrero. Su hemoglobina se recuperó a más de 14, la urea ya estaba en 37, su creatinina estaba en 0.7, o sea, una recuperación completa, ya sin hemodiálisis del paciente, su albúmina arriba de 3.5 gramos, y bueno, ya sin presencia de proteinuria en el ego, sin presencia de eritrocituria y sin presencia de leucocituria. ¿Y qué pasó con la proteinuria? 120 miligramos en 24 horas, una respuesta completa, y con una albuminuria alrededor de 67 miligramos en 24 horas. Y bueno, gracias a todos ustedes, porque todos ustedes han hecho este trabajo. Muchas gracias, doctores. Por cuestiones de tiempo vamos a dejar las preguntas para el final del módulo, si tenemos tiempo, y nada más paso a entregarles los pequeños obsequios a los ponentes.